Que tengan todos muy buenas noches. Es un placer estar sintonizándonos una vez más, ¿verdad? Gracias al Señor que nos da la oportunidad, que nos da el favor de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Esperamos que todos estén bien, que todos se la estén pasando a gusto, aunque con un poco de calor, ¿verdad? Pero no podemos quejarnos, es el tiempo. Es el tiempo, Dios ha sido bueno, este año no nos ha hecho tanto calor hasta ahorita en estos días. Aunque lo sentimos muy fuerte, ¿verdad? Pero es el tiempo y estamos en lo que es el tiempo del verano, ¿verdad? En mucho calor. Y esta noche vamos a estar hablando sobre estas cosas que les escribo. ¿Y qué son? Bueno, ya creo que al hablar de las cosas que escriben, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de la palabra de Dios, de cuándo nos escribieron la Biblia y por qué nos escribieron la Biblia y todas esas cosas, ¿verdad? Que vamos a estar aprendiendo esta noche. Para esto vamos a entrar en la palabra y vamos a ir a Primera de Juan 1:4 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y vamos a orar un momentito para que el Señor nos dé la revelación de lo que quiere enseñarnos en esta noche. Y Padre, te damos gracias por tu amor eterno, por tu amor incomparable, por tu amor tan santo y tan maravilloso. Y venimos poniendo este mensaje en tus manos, precioso Dios, para que seas tú enseñándonos lo que tú quieres enseñarnos. Quita, Señor, todo entenebrecimiento que pudiera haber en nuestro entendimiento, para que podamos discernir tu palabra con claridad, como tú quieres hacerlo, Padre bendito de gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo, y así, precioso Dios, lo recibimos, declarando atado y amordazado todo espíritu que venga, Señor, a querer distraer, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues el apóstol Juan nos habla aquí, ¿verdad? De cómo él escribió parte del Nuevo Testamento. Él escribió varios libros en el Nuevo Testamento. Él escribió San Juan, él escribió las 3 cartas de Juan y también escribió Apocalipsis. Y él nos está explicando, ¿verdad? Nos está diciendo aquí por qué fue que él y los demás apóstoles, los otros que escribieron la palabra del Señor, aunque no todos los que escribieron el Nuevo Testamento anduvieron con el Señor, ¿verdad? No todos andaban con el Señor. Por ejemplo, San Lucas no, él no andaba, no era uno de los apóstoles, él vino después a integrarse. También Marcos, tampoco él era uno de los apóstoles, solo era de los que escribieron el Nuevo Testamento, era Mateo, y era Juan, era también los hermanos del Señor, ¿verdad? Santiago y también Judas, que escribió ese libro pequeñito, ¿verdad? Casi al final del libro. Ellos eran los apóstoles de los que escribieron parte del Nuevo Testamento, eran los que andaban con el Señor. Pablo, él no era uno de los 12 que andaba con el Señor, pero Pablo, después de que el Señor fue crucificado, él tuvo la revelación y Pablo mismo explica que él recibía las enseñanzas directamente del Señor, y por eso se considera pues uno de los apóstoles, aunque él realmente no era uno de los 12. Pero de igual manera, el apóstol Juan nos está diciendo aquí, ¿cuál fue lo que a ellos les inclinó a hacer o escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y leemos en Primera de Juan 1:1 y dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, y lo que hemos tocado con nuestras manos al verbo de vida. O sea, todo eso fue lo que ellos nos escribieron, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, porque ellos andaban con el Señor, ellos lo miraron al Señor, miraban cómo él oraba, miraban su entrega, ¿verdad? En oración, miraban cómo sanaba a los enfermos, miraban cómo oraba, oían todo, y aún se quedaban con él las noches enteras en los campos orando, y todo eso ellos pudieron apreciarlo, pudieron verlo de buena mano. Por eso es que ellos se esforzaron para registrar estos hechos,
no solo para que nosotros conociéramos la historia de lo que pasó, sino que también para que nosotros pudiéramos conocer la verdad, ¿verdad? No solo que oyéramos como una historia, como dicen que pasó esto y esto, pero no pasó realmente. Ellos querían que nosotros tuviéramos esa certeza, esa seguridad de que ellos habían visto todo aquello, ellos habían presenciado. No es lo mismo cuando yo vengo y cuento una historia y les digo, dicen que allá pasó esto y esto y esto, a que yo venga y les digo, iba pasando por ahí y estaba pasando esto y esto. Entonces yo les estoy diciendo que yo lo vi, que yo estoy segura de aquello porque yo estaba ahí en ese lugar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Que él está seguro de todo esto porque él fue un testigo ocular. Él lo miró todo, él estaba ahí desde el principio del llamado, ¿verdad? De esos 3 años y medio que el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, él haciendo ya los milagros, ya en su ministerio. Juan fue uno de los primeros que se añadió al grupo, fue uno de los primeros que estuvo con el Señor, y por eso es que él nos habla y nos dice que él quiere que nosotros entendamos y conozcamos la verdad, que no estemos pensando. Fíjese qué curioso es. Estaba oyendo a un narrador que escribió un libro y como no tengo tanto tiempo para leer o tiene las letritas ya muy chiquitas y ya me cansa la vista, encontré que en el teléfono me los leen. Entonces busqué el libro y empecé a escuchar lo que me estuviera leyendo, y así es como he ido avanzando más rápido en la lectura de ese libro. Y este teólogo está diciendo que muchísimos de los cristianos tenemos una idea equivocada de lo que es verdaderamente la palabra de Dios porque no la estudiamos, porque no tenemos esa dedicación para entenderla. Damos por hecho lo que otros nos dicen, lo que otros nos cuentan, y no vamos y investigamos aquello conforme las escrituras, a la luz de las escrituras. Y decimos, repetimos lo mismo que nos dicen, pero realmente no vamos a las escrituras a comprobar que lo que nos dijeron era correcto. Y eso es algo que a lo mejor vamos a aprender en esta noche, ¿verdad? Que necesitamos ir a las escrituras, necesitamos comprobar lo que se nos está diciendo, lo que estamos oyendo. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a aquello? Y él estaba hablando, ¿verdad?, sobre cómo él, siendo un teólogo bautista, le tenía miedo a toda la revolución, dice él, del grupo carismático cuando empezó, ¿verdad? Y él se apartaba de todo eso y les tenía miedo, hasta que empezó a observar y empezó a buscar en la palabra y empezó a ver que realmente las lenguas están en la palabra y tanta cosa, ¿verdad? Las sanidades están en la palabra y no hay constancia de que las sanidades hayan dejado de ser, ¿verdad? Pero todas esas cosas las tenemos que aprender, ¿dónde? En la palabra. Por eso es que los apóstoles se esforzaron tanto en dejarnos la escrita para que nosotros no estuviéramos como adivinando, pasaría o no pasaría. No, aquí está la constancia. Aquí es donde está la constancia. En Primera de Juan 1:2 nos dice la palabra del Señor. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estuvo con el Padre y se nos manifestó. Ellos están dando testimonio, ¿verdad?, de que realmente ellos miraron al Señor Jesucristo, ellos observaron las cosas que Él hizo, que no fue algo que un mito, ¿verdad? Que no fue a una historia, no, sino que realmente ellos la vivieron, y por eso es que ellos la plasmaron en las hojas. No fue como algo que se imaginaron o como algo que soñaron. Hace mucho tiempo estaba escuchando narrar la historia de Mahoma, ¿verdad? De dónde sacó las enseñanzas. Y según decían que él soñó todo eso y lo puso lo escribió, y ya con eso hizo la religión. Pero la Biblia o los apóstoles lo que nos dicen aquí, de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros oímos, de eso les escribimos. En Primera de Juan 1:3, ahí mismo nos dice la palabra del Señor, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con
con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Era lo que ellos anhelaban y deseaban, que nosotros entendiéramos que la palabra es real y es verdadera, que todo lo que dice aquí en estas páginas, ellos la vivieron, ellos la observaron. Entonces, para que no quede duda en nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros estamos dudando, si nosotros estamos poniendo en tela de juicio, a veces ni siquiera tenemos que dudar con el hecho de no obedecerla como lo que es, no darle el respeto, no darle el lugar que tiene la palabra del Señor. Yo cuando estaba escribiendo este mensaje, la verdad, estaba repasándolo en la mañana y de repente fue como mirar a Juan, estar escribiendo esos versículos y como los iba escribiendo, y yo decía, Señor, si Él mirara ahorita cómo nosotros, el trato que le damos a las escrituras, el respeto que les damos, cómo las aplicamos a nuestra vida, nuestra obediencia a las escrituras, ¿qué haría Juan? Y me dieron muchas ganas de llorar porque sentí que Juan iba a llorar, porque nosotros no estamos tomando las escrituras tan en serio como ellos las tomaban. Y ellos de alguna manera se esforzaron tanto para que nosotros pudiéramos tomarla con esa seriedad y pudiéramos aplicarlas a nuestra vida, porque si nosotros aplicamos las escrituras a nuestras vidas van a ser mejoradas en muchas áreas. Pero eso no lo hemos entendido, ¿verdad? Y leemos primera de Juan 1 del 1 al 4 en la traducción lenguaje actual y dice la palabra del Señor. Esta carta hablo de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios criara al mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Pero ellos desean que nosotros podamos confiar en lo que ellos nos están diciendo y que no pongamos en tela de juicio la palabra, que no digamos, bueno, esa era para otra época, sino que podamos verdaderamente darle el espacio en nuestra vida que merece, lo que desea Dios, ¿verdad? Que nosotros hagamos. A veces nosotros no necesitamos ni pensar que a lo mejor no viene de Dios la palabra. Quizás muchos dicen, bueno, sí es la palabra de Dios. Otros dicen, bueno, no toda, hay cosas y cosas. Pero cuando nosotros entendemos que es la palabra de Dios, nosotros ya la tomamos de una manera diferente. Yo me recuerdo cuando las poquitas veces que fui a la iglesia católica, cuando el sacerdote iba a leer un pedacito de la Biblia, ¿verdad? Él decía, palabra de Dios. Y a mí me quedaba sonando eso. ¿Por qué todo lo demás que decía no decía palabra de Dios? Nada más cuando leía ese pedacito chiquitito. Y yo me quedaba y pensando y decía, ¿por qué ese pedacito sí es palabra de Dios? Entonces todo lo demás no es palabra de Dios. Y en eso yo me quedaba pensando, ¿verdad? Pero en aquellos años pues yo ni tenía a quién preguntarle, porque pues no conocíamos la palabra del Señor, no nos habíamos convertido nadie en la familia y nunca habíamos tenido una Biblia en las manos. Lo único que lográbamos era lo que de cuando en cuando escuchábamos al sacerdote que decía. Pero ahora tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora ya no tenemos la excusa de decir, bueno, es que no la puedo encontrar, no la puedo leer, no puedo buscar la palabra, ¿verdad? No hay excusa porque la palabra de Dios está por todas partes. Y primera de Juan 1:5 nos dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En la traducción lenguaje actual dice,
Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Se fija, ellos tomaron tanto trabajo para escribir, porque en aquellos tiempos no era como ahora, ¿verdad? Que nos sentamos en la computadora y empezamos a escribir en la computadora. No, en aquellos tiempos ellos mismos tenían que secar aquellos pedazos de cuero, esos pergaminos, o hacer unas cosas de arcilla para escribir en esas cosas, o labrarse piedras para escribir en esas piedras. Era un trabajo laborioso para poder dejarnos todo lo que nos dejaron. Y entonces ellos pues desean y anhelan que nosotros pongamos por obra esa palabra, que nosotros la tengamos, le demos, que cobre vida en nuestros corazones, que no sea una palabra ahí nomás en la Biblia. Hace tiempo oí decir a alguien que dijo que tenía la Biblia abierta en un salmo y que con eso era suficiente. Y no, la Biblia, si está abierta en la casa o está cerrada, es la misma cosa. La Biblia necesita estar dentro de nuestro corazón, tiene que cobrar vida en nuestro corazón. Si no la ponemos por obra, de nada sirve que tenga 10 versiones diferentes, pero si yo no la aplico a mi vida, si yo no la pongo por obra, la Biblia, la palabra de Dios en mí está muerta. Por eso la palabra de Dios tiene que cobrar vida. Y como cobra vida, la palabra de Dios penetra a nuestro espíritu, le da fuerza a nuestro espíritu por el poder del Espíritu Santo. Y ahí empieza a llevarnos por el camino correcto. Empezamos a caminar en el camino correcto. Estas cosas, dicen los apóstoles, nos escribieron. ¿Quién? ¿Por quién fueron escritas estas cosas? Y vemos ese es el inciso 1, y vemos en 2 de Pedro 1:21, y dice la palabra del Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se fija? La profecía fue traída por Dios mismo. Dios mismo le dictó a aquellos siervos, a aquellos hombres que habían observado al Señor Jesucristo, que habían visto al Señor Jesucristo caminar. Y en el caso de Lucas, Lucas investigó todo, fue a hablar con las personas que vieron al Señor Jesucristo y fue a investigar todo lo que había pasado y escribirlo todo, porque él dice en la carta, dice que quería dejar constancia de los hechos. Él quería que todo estuviera ahí, acupilado, para cuando él ya no estuviera, para cuando ya no estuvieran los que habían vivido en la época del Señor Jesucristo, pudieran saber que eso era verdad. En la traducción lenguaje actual dice el mismo versículo: ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que trajo la revelación, fue el Espíritu Santo el que inspiró a los profetas, a los siervos que anduvieron con el Señor Jesucristo, y fue el Espíritu Santo el que les mostró qué cosas poner en la Biblia, porque hay un versículo donde dice Juan, dice, si hubiéramos escrito todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra, no cabrían los libros en el mundo, porque el Señor Jesucristo hizo muchísimas cosas de las cuales no están anotadas en la Biblia, porque estas cosas, dice Juan, les escribo para que crean. Leemos Juan 19:35 y dice la palabra del Señor: y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Por eso fue la causa y es el deseo que ellos tuvieron para escribir todo, que nosotros pudiéramos creer, porque si nosotros creemos en la palabra de Dios y le damos vida en nuestro corazón, eso va a transformar nuestras vidas. Vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. En Apocalipsis 22:19 nos dice la palabra del Señor: y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Se fija con qué cuidado ellos escribían lo que el Espíritu Santo les iba dictando, porque ellos tenían este versículo en mente: el que quita de la palabra de Dios, Dios lo quita del libro de la vida. Entonces tenemos que, como decía Pablo, ¿verdad? Pablo decía
con temor y temblor. Así es como debemos de hablar la palabra del Señor. No es para jugar, no es para reírnos, contar chistes, no, es seriedad. Es algo que costó muchas vidas, porque estas personas que vivieron en estos tiempos hasta el tercer siglo y aún después, sufrieron muchísimo por cuidar, por defender la palabra de Dios, para que no se extinguiera la palabra de Dios. Aún todavía hay lugares donde hay gente y parte de la iglesia del Señor está siendo perseguida. He oído de casos que han sido quemados solo por hablar la palabra de Dios. Este siervo, Juan, él fue quemado, fue echado en un caso grande de aceite hirviendo. Imagínense cuánto dolor pudo haber sufrido esta persona cuando cayó en ese caso, y fue echado ahí únicamente porque no renunciaba a lo que creía, no renunciaba a Cristo, y por eso fue echado ahí. Cómo digo yo, cómo su piel se le cayó, cómo sufrió para ser curado sin los medicamentos que hay ahora. A mí me ha tocado ir al hospital y mirar gente que fue quemada y los tienen acostados boca abajo, suspendidos en el aire, porque no aguantan los dolores. Y él, no había esas medicinas, no había esos medicamentos, no había esas vendas para vendarle sus heridas. ¿Cómo fue que él sanó? No lo sabemos, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor y lo miremos, vamos a saber cómo le pasó todo. El segundo inciso, ¿a quién fueron escritas estas cosas? El apóstol Juan nos dice en primera de Juan 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y quiénes son los hermanos, verdad? Los hermanos somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. A ellos es a los que nos escribieron, a nosotros, a todos y cada uno. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que se dice cristiano, a él le fue escrito la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no la escribió el Señor para las personas que no creen en Él, que no saben de Él. ¿Por qué? Porque ellos no van a creer. Ellos lo van a tomar como un libro como cualquiera. La Biblia se usa en las universidades como libro de inspiración, ¿verdad? Como versos lo usan, y según ellos es un libro que ha sido muy bien redactado, y porque ha sido muy bien redactado lo usan para leerlo y como comparándolo como con Shakespeare y esos libros de alta calidad, ¿verdad? Pero no como lo que es palabra de Dios, porque ellos no la pueden creer, porque ellos no la entienden. Por eso es que el Señor nos las escribe, ¿a quién? A nosotros, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice ahí mismo en primera de Juan 2:7, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Es lo que ya los apóstoles nos han estado contando desde el principio, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo vino, que a través de la obra del Señor Jesucristo nosotros hemos sido perdonados y es restaurada nuestra comunión con Dios el Padre, y a través de su sacrificio eterno nosotros podemos tener paz. Ese es el mensaje que los apóstoles nos trajeron, ¿verdad? El tercero inciso es ¿para qué se nos escribieron estas cosas? Ese es el tercer inciso. ¿Para qué se nos escribió? ¿Para qué nos escribieron la Biblia? Y lo leemos en primera de Juan 2:1 y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en la traducción lenguaje actual dice, mis queridos hijos, en la nueva versión internacional, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Y el Señor se apiada de nosotros y no quiere que estemos sufriendo ningún dolor, no quiere que estemos
eh, con culpas, no quiere que estemos, porque cómo se siente alguien que ha hecho algo incorrecto, ¿verdad? ¿Cómo se siente alguien que está preocupado? ¿Por qué? Porque se sabe alejado de Dios, porque sabe que pecó, que hizo algo que no estaba bien y ahora ya no tiene la comunión con Dios y se siente apenado, se siente culpable, se siente... Es que la palabra viene y nos dice, ¿verdad? Que para eso se nos dejó la palabra, para que supiéramos. Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a pecar, que íbamos a cometer errores. No es que vayamos a cometer errores deliberadamente, pero es aquellas cosas que hacemos por costumbre, aquellas cosas que hacemos por imprudencia, aquellas cosas que hacemos sin pensar. Muchas veces lastimamos, ofendemos, sin pensar, sin querer hacerlo. No quisimos dañar a nadie, pero dañamos. No quisimos hacer un daño, pero lo hicimos. Entonces, para esas cosas el Señor ya provió la solución. Y la solución pues está ahí, ¿verdad? Y la vamos a leer un poquito más adelante. Dios queriendo que no sufriéramos los ataques de la condenación ni de la culpa, porque Él no quería que nosotros nos sintiéramos culpables, porque una persona culpable no está arrepentida. Una persona culpable, la culpa no es arrepentimiento. Muchas veces se puede confundir la culpa del arrepentimiento. La culpa es sentirse culpable, ¿por qué? Porque lo cacharon en el acto, pero no está arrepentido de hacerlo. Lo va a seguir haciendo porque no está arrepentido de hacerlo. Cuando se está arrepentido de hacerlo, ahí es cuando el Espíritu Santo viene y nos muestra el pecado y nos muestra cuánto ofendemos a Dios con lo que estamos haciendo. Ahí es donde viene el redarguir del Espíritu, ahí es donde viene el quebrantamiento del Espíritu y allí es donde realmente nos arrepentimos y ahí es donde venimos y recibimos la paz con el Señor. Pero la culpa no, la culpa nos hace sentir culpables. En ese ratito nos sentimos tan culpables y hasta decimos, Dios, ya no lo vuelvo a hacer, pero al ratito lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido verdaderamente. Y Dios no quiere que nosotros carguemos con culpa. Él quiere que vengamos a Él, que le seamos sinceros, que le digamos lo que estamos pasando para Él podernos ayudar. Él sabe que nosotros solos no lo podemos hacer, pero Él quiere ayudarnos. Él quiere quitarnos esa carga, Él quiere quitarnos ese dolor, Él quiere quitarnos ese tormento, pero Él lo tiene que hacer. Nosotros no podemos solos, por eso necesitamos que entregarle a Él nuestro sufrimiento, como dice el Salmo, ¿verdad? Dice, en lo oculto quiero saber la verdad. En lo oculto, ahí, cuando vamos a orar, cuando estamos ahí solos, cuando vamos a pedirle al Señor, entregarle todas nuestras cartas, decirle, me siento así y así, y si esto y esto y esto, y perdóname porque sé que no te gustó, pero ayúdame porque no puedo dejarlo solo. Y ahí es donde viene el Señor a ayudarnos. En Primera de Timoteo 2:5 nos dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos venir al Padre por ninguna otra manera. Solo podemos llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Una vez oí a alguien que dijo, es que hay muchas maneras de llegar a Dios. No hay muchas maneras. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otra manera. No hay atajos, no hay brincar la vereda o brincarse el cerco, no. Tiene que ser por el camino que Él estableció, porque si ya va por otro camino está siendo desobediente, porque Él ya dijo por aquí. Y obediencia quiere decir hacer lo que Él dijo. Entonces Él nos asegura de decirnos, ¿verdad?, que no hay otro mediador. No hay nadie que pueda interceder delante de Dios el Padre por nosotros más de Él, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue el que murió por nosotros. Nadie más ha muerto por nosotros. La sangre de nadie más está delante de Dios el Padre, atestiguando que ya hubo un sacrificio por nosotros. Únicamente la sangre bendita del Señor Jesucristo es la que está ahí, con el mismo color, con el mismo poder, con el mismo calor que cuando salió de Él. Porque Él quiere asegurarse que nosotros entendamos esto, para que no andemos, como decía mi abuela, ¿verdad? Decía ella, el que no conoce a Dios a cualquier paderón se le hinca. Y yo no entendía qué tan clara la palabra, el dicho era, ¿verdad? Hasta ahora que
que lo razono y digo de verdad que sí es cierto que al que no conoce a Dios a cualquier paredón se le hinca. Dios es muy bueno y Él no quiere que estemos haciendo eso. Él quiere que nosotros nos dirijamos a Él, únicamente a Él, porque Él lo ha hecho todo posible y a través de Él es como se nos perdonan nuestros pecados, es únicamente a través de Él. Y Él es el único que puede darnos la paz. Cuando hace muchos años yo fui a confesarme, tenía 14 años y yo muy valiente quise ir a la iglesia a confesarme. Y entonces fui al sacerdote al cura y me confesé. Y yo pues le dije todos los pecados que yo creía que tenía, ¿verdad? Que me peleaba con mis hermanas, que le jalaba el pelo a una cuando la peinaba y cosas así. Y él me mandó allá al rinconcito a rezar unos Padres Nuestros y unas Aves Marías. Pero yo me levanté de ahí exactamente igual a como entré. No tenía la paz del Señor. Cuando venimos y le entregamos todas nuestras cargas al Señor, recibimos la paz. Recibimos la paz, es la constancia de que somos perdonados. Cuando nosotros nos levantamos de ahí y nos sentimos livianitos, en paz, con gozo y alegría, porque sabemos que tuvimos comunión con Dios el Padre a través de la obra maravillosa de su Hijo y por su sangre bendita hemos sido perdonados. Una persona me dijo una vez, eso no es justo, hermana, me dijo, porque si una persona ha hecho cosas muy malas, ¿Dios le va a perdonar todo lo malo que hizo? Le dije, si se arrepiente, sí, porque la sangre de Cristo fue para todos, no solo para uno. En primera de Juan 1:8 leemos la palabra del Señor y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos ignorar nuestras faltas, ¿verdad? La Biblia habla, me parece en el Salmo 19 y dice, Señor, líbrame de las faltas, de los pecados que me son ocultos, de aquellos que hago sin darme cuenta. Muchas veces podemos decir, no, pues yo trato de vivir correctamente, pero muchas veces hacemos cosas incorrectas y ni cuenta nos dimos, ¿verdad? De esas cosas el Señor quiere librarnos y quiere que estemos conscientes de ellos y que no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que no tenemos pecado, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y si la palabra de Dios lo dice, no podemos negarlo, no podemos decir que no es cierto, porque entonces ya estuviéramos diciendo que Dios miente y entonces estuviéramos incurriendo en un pecado más grave, ¿verdad? En primera de Juan 1:9 nos dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que experimentamos cuando venimos a pedirle perdón. Experimentamos esa gozo dentro de nosotros de saber que hemos sido perdonados. Y lloramos, ¿verdad? Lloramos, pero ya no lloramos de tristeza, ya no lloramos de dolor, lloramos de gozo, de alegría, porque sabemos que Dios nos ha perdonado. En la traducción lenguaje actual dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él es muy bueno y por eso Él inspiró y dictó a los escritores para que escribieran sobre lo que eran testigos, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían palpado. De todo eso el Señor les mandó a ellos y los guió a escribirnos. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos, ¿verdad? Exactamente lo que pasó. No que estuviéramos tratando de adivinar o componer los hechos, porque muchas veces decimos, bueno, parece que fue así y así, o sea, nosotros estamos como escribiendo los hechos, narrando los hechos a nuestra manera de ver, a nuestro criterio, pero nosotros no estábamos en aquel tiempo allá, en aquel tiempo que era muy diferente a este, era un diferente lenguaje, diferente manera de vivir, ¿verdad? Cómo estaban las ciudades eran muy diferentes a lo que ahora conocemos la ciudad, también era muy diferente la cultura de ellos a la cultura nuestra. De todas esas diferencias, pero con todo y eso, ellos pudieron escribirnos de una manera que nosotros podemos identificarnos con todo lo que nos escribieron. En primera de Juan 2:2 nos dice la palabra del Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también
por todos los de todo el mundo, ¿verdad? Dios, el Señor Jesucristo vino y derramó su sangre, no solo por nosotros, sino también por todo el mundo. Por eso es que el Señor quiere que tengamos compasión, la compasión que Él tuvo, y nosotros podamos orar aún por aquel, a lo mejor si nos cae mal, si hay alguien que nos cae mal, también por ese tenemos que orar. Si hay alguien que no soportamos, también por ese tenemos que orar. Si hay alguien que no toleramos, por ese más bien tenemos que orar. Y si hay alguien que sabemos que nadie ora por él, por ese también tenemos que orar. No podemos pensar y decir, ese no lo merece. No, el Señor Jesucristo pagó el precio por todos. Dice en la traducción lenguaje actual, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Voluntariamente, ¿verdad? Nadie lo trajo a fuerza, se lo hizo porque nos amaba, lo hizo por amor al Padre, para obedecer al Padre y por amor a nosotros, porque Él no quería que nosotros pasáramos ni un instante en el infierno. Él no quería que pusiéramos los pies en el infierno. Y no solo que no fuéramos a parar al infierno, sino que saliéramos del infierno que estamos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están viviendo una vida desahuciada, por así decirlo. Una vida en tormento, una vida en sufrimiento, una vida en amargura, una vida en resentimiento, una vida que nada les parece bien. El Señor no quiere eso para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos una vida llena de gozo y paz, una vida tranquila, y solo la podemos recibir a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es de la única manera que la podemos recibir. Y para que podamos recibirla, el Señor necesita, Él desea de nosotros que guardemos sus mandamientos. Mire, cuando nosotros vemos en la palabra y leemos la palabra y leemos algo que el Señor nos dice, nosotros lo tomamos como que nos dijo, pero no. El Señor Jesucristo es rey. Y un rey no dice, ordena. El Señor Jesucristo nos ordena. Aunque no se ve así, pero así es. Porque un rey no va a ir a decirle, si quieres hacer, no. El rey va y dice, hazlo. Y se acabó. Y leemos lo que dice aquí en Primera de Juan 2:4. Y dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se fija? El Señor quiere que guardemos sus mandamientos, porque si nosotros no guardamos los mandamientos, el Señor no puede hacer nada por nosotros. Él ya murió, Él ya pagó el precio, Él ya lo hizo todo posible, pero si nosotros no obedecemos, no guardamos los mandamientos es lo que nos tiene unido a Él. Si nosotros guardamos sus mandamientos, obedecemos al Espíritu Santo, entonces nos mantenemos unidos al Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo al Padre. Es la única manera que Él tiene para cuidarnos, la única manera que Él tiene para protegernos, es la única manera que Él tiene para ayudarnos. No hay otra. Cuando yo era muy jovencita, yo me iba a trabajar muy de madrugada y caminaba por unas calles allá en el este de Los Ángeles y yo me sabía una oración. Y la oración decía, yo María Alicia, puesta en este camino en mi casa, ángeles y santos me acompañen. Eso no me hacía estar con la presencia de Dios. Por su puritita misericordia, me guardó y me protegió para que no me pasara nada en esas calles oscuras. Pero no era la oración que yo hacía. Eso no me servía de nada, al contrario, me estorbaba. Si yo hubiera ido, y aunque a ratos lo hacía, pero no lo entendía porque yo miraba el cielo, pero como aquella oración me la había enseñado mi bisabuelito, pues yo sentía que esa oración me protegía. Esa oración no me protegía. Lo que me protegía era Dios, el que me estaba mirando de arriba de los cielos, el que estaba al cuidado mío, ese era el que me protegía. Y yo no estaba guardando sus mandamientos, porque uno de sus mandamientos dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que hagas, con todo lo que digas. Y yo lo estaba poniendo de lado, yo estaba pidiendo otra cosa, ¿verdad? Y entonces yo no lo estaba obedeciendo, pero Dios es tan misericordioso, porque Él sabía que yo en la ignorancia en la que yo vivía, porque yo no lo conocía, Él me perdonaba eso, ¿verdad? Y esperaba pacientemente, como hay una palabra que dice, pacientemente nos espera Él, para que recapacitemos, pacientemente. Y nosotros a veces estamos orando por alguien y nos impacientamos y queremos que ya rápido se vea el fruto.
Cuando el Señor esperó por nosotros pacientemente. Y Él espera que nosotros esperemos por los demás con esa paciencia. En la traducción lenguaje actual nos dice ahí mismo en 1 de Juan 2:4, si alguien dice yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Yo creía que lo obedecía, pero yo no decía la verdad, porque yo no lo conocía verdaderamente, yo no sabía qué era lo que Él realmente quería de mí. Yo creía que lo que yo hacía era lo que me protegía, era lo que me cuidaba, pero nada de eso. El Señor en su amor tan grande, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. La única manera de estar unidos a Dios el Padre es a través de la obra de Cristo y obedeciendo a sus palabra escrita, ¿verdad? Cuando obedecemos la palabra escrita, estamos obedeciendo al que la inspiró. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo fue el que la inspiró, fue el que la dictó. En 1 de Juan 2:5 nos dice la palabra del Señor, pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios. Se ha manifestado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque si guardamos su palabra, si obedecemos su palabra, eso es lo que nos lleva a tener verdadera comunión con Dios. En la traducción lenguaje actual dice, en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. No hay cosa más hermosa más de sentirse en comunión con Dios. Cuando uno se siente en comunión con Dios, siente que nada puede venir a estorbarle, que vamos seguros por el camino que vamos. Dice la palabra que caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro, pero a nosotros no llegarán. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, tenemos esa certeza de que aun cuando cayeran 1000 a un lado y cayeran 10,000 al otro, nosotros vamos a estar seguros. Y si algo llegara a pasarnos es porque ya es tiempo de irnos a casa. Esa seguridad y esa certeza está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la voz de Dios. El Señor Jesucristo sabía que nosotros no íbamos a poder obedecer de una manera, de la manera que Él desea, que Él quiere. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que acostumbradas a hacer lo malo. Estamos predestinados para hacer lo malo. Ya tenemos una manera, una costumbre, ¿verdad? Por mecanismo lo hacemos. Ni siquiera lo queremos hacer. Mire, fíjese, alguien nos dice algo y ni siquiera pensamos en la respuesta, sino que reaccionamos rápidamente y contestamos con algo peor de lo que nos dijeron. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese mecanismo en nosotros. Pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros desechemos eso, porque Él quiere que nosotros podamos obedecer la palabra, porque al obedecer la palabra estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Y si tenemos comunión con el Espíritu Santo, mire qué tremendo es esto. Si nosotros no entendemos lo que es el Espíritu Santo es Dios que está con nosotros y en nosotros, dentro de nosotros. Desde el mismo instante que recibimos al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y entra a nuestro corazón. Mire, el Espíritu Santo escucha todo lo que nosotros escuchamos, allá en lo escondido o en el aire libre. Todo lo escucha. Él escucha lo que decimos, escucha lo que oyemos, sabe nuestros pensamientos, sabe nuestros sentimientos y aún más, conoce la motivación de lo que estamos pensando, por qué lo estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y sabe lo que hacemos, con qué intención lo hacemos. A Él no lo podemos engañar. Pero para que nosotros obedezcamos de la manera que va a ser beneficioso para nosotros, de la manera que Dios nos puede cuidar y proteger, Él nos deja a su Santo Espíritu, Él nos envía a su Santo Espíritu aquí en la tierra. Él no lo envió nomás para que estuviera aquí, no, lo envió para ayudarnos a caminar en el camino que Él ha establecido para nosotros. En Romanos 4:8 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo leemos en la traducción lenguaje actual un poco más claro y dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo es que podemos cumplir con los mandamientos? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque si nosotros caminamos en la llenura del Espíritu Santo, nadie nos va a caer mal.
Entonces vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros caminamos en la llenura del Espíritu Santo, nada nos va a doler dejar con tal de tener la presencia de Dios en nosotros. Pero si nosotros vamos en nuestra carne, si nosotros estamos en nuestros propios deseos, nos va a ser muy difícil. Es más, no se puede. Por eso es que es tan necesario que nosotros podamos caminar en la llenura del Espíritu Santo, de estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y darle el lugar que le corresponde. Le damos el lugar cuando vamos a leer la palabra. Si leemos la palabra pidiéndole a Él que nos ayude, que nos enseñe, Él nos va a revelar lo que Él quiere enseñarnos, lo que Él quiere decirnos en ese día. Cuando nosotros empezamos a poner su palabra por obra, aun cuando hay un solo principio que aprendimos, y lo vamos poniendo por obra. El Señor sabe qué tanto que hemos aprendido, qué tanto no hemos comprendido todavía, y Él se va a encargar de irnos ayudando a entender lo que no hemos comprendido. Y el Espíritu Santo está ahí también encargándose, ayudándonos para que hagamos lo que ya comprendimos, pero tenemos que escucharlo. Muchas veces sentimos dentro de nosotros, esto está mal, pero de todos modos vamos y lo hacemos. Es el Espíritu Santo diciéndonos allá adentro, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, está mal, pero no le hacemos caso. Y vamos y lo hacemos de todos modos. Entonces vamos creando una dureza, una pared entre el Espíritu Santo y nosotros. Después ya lo escuchamos más lejos, la vocecita está más lejos, ese sentir está más lejos de que aquello estaba mal. Lo volvemos a hacer. Al tiempo, otra vez, pero ya está más retirado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido endureciéndonos, hemos ido endureciendo nuestro corazón. Y ya la voz del Espíritu, aunque está ahí, no le logra penetrar, no logra entrar a nuestra conciencia. Y eso es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? El Señor quiere que lo obedezcamos, quiere que obedezcamos su palabra, quiere que obedezcamos a su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque si nosotros lo obedecemos, vamos a vivir la vida plena, la vida abundante, la vida que el Señor Jesucristo vino a comprar para nosotros aquí en la tierra. Él no vino a comprar una vida de dolor para nosotros. Él no vino a comprar una vida de sufrimiento, una vida de desprecio, una vida de tristeza, una vida de rencor. Él no compró nada de eso para nosotros. Al contrario, Él vino a pagar para que nosotros no sufriéramos nada de eso, para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos recibir la vida plena que Él tiene para nosotros. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado este día. Espero que penetre a cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos haga reflexionar y que cuando vuelvamos a tomar la Biblia en nuestras manos podamos tomarla como lo que es, la palabra del Dios vivo. Vamos a orar por todos aquellos que si hay alguien que no ha conocido al Señor Jesucristo, esta es su noche. Si usted dice, bueno, a mí me gustaría poner esa palabra por obra, pero yo no he entregado mi vida al Señor Jesucristo, nosotros podemos guiarle en oración para que usted reciba al Señor Jesucristo y desde este día su nombre esté escrito en el libro de la vida y usted pueda ser partícipe de todas las bendiciones que el Señor Jesucristo compró para nosotros aquí en la tierra y pueda vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de amor, porque es el fruto del Espíritu y el Espíritu Santo viene a depositarlo en su corazón. Si hay alguien que quiere reconciliarse de igual manera, yo voy a guiarle y también voy a seguir orando por las demás personas. Diga conmigo: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, precioso Dios, pidiéndote perdón por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Yo reconozco haber estado alejado de tu palabra, haber estado alejado del Señor Jesucristo. Te pido perdón, Padre bendito. Te pido perdón, precioso Dios, si te he ignorado, si no te he hecho el caso que tú querías que te hiciera, si en el pasado me has hablado, pero he hecho oídos sordos. Yo te pido perdón y vengo, Señor Jesús, pidiéndote que tomes mi corazón. Yo te lo entrego, te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego todo lo que soy, represento en esta tierra como en los lugares celestiales. Y también vengo pidiéndote, precioso Dios, que desde este momento entre tu Santo Espíritu a mi corazón y tome el control de mi vida y me guíe a toda verdad y justicia y me revele los tesoros escondidos en ti, Señor Jesús. Ayúdame a caminar en el camino correcto. Yo renuncio a todo plan satánico y diabólico que el enemigo ha trazado para mi vida y vengo, precioso Dios, pidiéndote que tú cumplas tus planes buenos, santos y redentores para mi vida. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo te lo pido. En el nombre de Jesús, amén.
Y si usted se quiere reconciliar con el Señor, diga conmigo: Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo vengo delante tuya pidiéndote perdón por haberme alejado de ti. Yo confieso que me alejé, te pido perdón, recibo tu perdón a través de la obra maravillosa de mi Señor y Salvador Jesucristo, y me reintegro a la familia de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora permítame orar por todos los demás. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ponemos a cada persona, Señor, que está escuchando esta transmisión, donde quiera que se encuentren, precioso Dios santo y poderoso. Sabemos, Señor, que tu brazo no se ha cortado, es el mismo brazo poderoso que tiene, Señor, desde el tiempo de los apóstoles hasta esta fecha, aún, Señor, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham, es el mismo brazo tuyo, precioso Dios. Y tú, precioso Dios, no tienes limitaciones ni en tiempo ni en espacio, precioso Rey santo y poderoso. Clamamos a ti por todas las personas, los ponemos delante de tu presencia. Oramos por todos y cada uno, por aquellos que pudieran estar enfermos, Padre. Que tu mano sanadora venga sobre ellos, precioso Dios, dando la sanidad que cada uno necesita. Ahí donde se encuentran, Padre bendito de gloria, tú conoces, Padre eterno, maravilloso. Tú conoces esas áreas que han sido afectadas de sus cuerpos, de mis hermanos, Padre. Yo vengo clamando a ti, tu palabra me dice, precioso Dios santo y poderoso, que tú deseas que prosperemos así como prospera nuestra alma, Padre. Precioso Dios, tu mano se extienda, Señor, a los cuerpos de cada uno de mis hermanos, Padre, ahí donde se encuentran, precioso Dios, y ven tocando el área afectada, Padre bendito de gloria, ahí donde está el dolor, ahí donde está la inflamación, ahí donde está, precioso Dios santo y poderoso, cualquier cosa que esté afligiendo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos, precioso Dios santo y poderoso, clamando a ti por tu sanidad, Padre bendito de gloria. Cristo nos dijo, Padre, que Él llevó en sus llagas todas las dolencias, todos los sufrimientos, Padre bendito de gloria, todas las enfermedades, Padre, y venimos declarando que toda enfermedad ha sido clavada en aquella cruz, y a través de las llagas de Cristo nosotros recibimos tu sanidad, Padre. Aun si estuviera alguien, precioso Dios, enfermo, Padre bendito de gloria, precioso Dios, enfermo de coronavirus, Padre, oramos, Señor, para que ahí donde está, precioso Dios, reciba tu sanidad, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que toda inflamación se va, declaramos, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, que toda dolor se va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos, Padre eterno, santo y poderoso, que la infección deja de ser en el nombre de Jesús, que toda fiebre cesa, que todo dolor se deshace en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que tu sanidad divina viene sobre cada uno, Padre bendito de gloria. Venimos clamando a ti por aquellos, Padre, que estén a punto de perder su vida, que ya sea el tiempo de que se van de esta tierra, Padre. Oramos por aquellos, Señor, que pudieran perder sus almas, que tú les añadas tiempo, Padre bendito de gloria. Si no eres tú el que te los va a llevar, Padre, si no eres tú llevándotelos, Padre, añádeles tiempo, precioso Dios santo y poderoso, para que ellos puedan conocerte, para que ellos puedan entregar sus vidas a ti, Señor Jesús, y puedan ser salvos por tu gracia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre amoroso. Así también, precioso Dios, clamamos a ti para que extiendas tu mano sobre aquellos, Padre bendito de gloria, que están padeciendo persecución, Padre, donde quiera que se encuentren, Padre bendito de gloria, que tú, precioso Dios, les hagas sombra y permite que los perseguidores se conviertan a ti, Padre, y ellos sean instrumentos útiles, Padre bendito de gloria, para llevar el evangelio a aquellas áreas donde ellos se mueven, Padre bendito de gloria. Rogamos a ti por todos los que, precioso Dios, que pudieran haber sido afectados por esta pandemia, por aquellos que no tienen trabajo, Padre, y que están pasando cualquier necesidad. Extiende tu mano, precioso Dios santo y poderoso. Abre las ventanas de los cielos, Padre, y derrama tu bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno, precioso Dios. Dale trabajo a aquel que necesita trabajar, Padre. Bendito Dios santo y poderoso, cuida y protege a cada uno, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Y así, precioso Dios, cubrimos todo con la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cancelando y desbaratando todo lo que el enemigo quiera traer en contra nuestra, de los nuestros y de lo nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos, Padre, que tú nos has hecho bendición para bendecir. Declaramos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia y nos ayuda a entender los tesoros escondidos en Cristo. Declaramos, Padre, que cuando tomemos la palabra
en nuestras manos, Padre, para leerla. Tu Espíritu va a estar ahí revelándonos, Padre, esas cosas que no podemos entender con la vista física, Padre bendito de gloria, sino que solo se puede entender en lo espiritual. Tu Espíritu va a estar ayudándonos. Precioso Dios, oramos para que esta palabra cobre vida, en cada ser. Te damos muchas gracias por todo. Te bendecimos y te adoramos. Te damos gloria, honra y alabanza. Bendecimos y adoramos tu santo nombre. Gracias, Padre, porque tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu vara y tu callado nos infunden aliento, enderezas mesa delante de nosotros. Precioso Dios, y te damos gloria, honra y alabanza. Bendito Dios santo y poderoso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos mis hermanos, que Dios me los bendiga mucho a todos y cada uno. En el nombre de Jesús, amén.